Bendiciones a todos aquellos que sintonizan este programa de Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo número 4. Segunda de Pedro 1, 4. Dice ahí la palabra: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Vemos aquí como la enseñanza del apóstol Pedro va dirigida a todos y cada uno de nosotros, porque es muy actual. Tenemos que participar, tenemos que ser semejantes a la naturaleza divina de Cristo. Y es lo que aquí la palabra nos lo está enseñando. Hemos leído a partir del versículo 4, donde nos dice otra vez: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, que tenemos que entender que podemos ser partes de la Iglesia de Jesucristo en la tierra, que podemos ser parte de la naturaleza divina, porque el Señor sabe que estamos en el mundo y que en el mundo tendremos toda clase de aflicciones, toda clase de debilidades, toda clase de sinsabores que tienen que ver con nuestra fe, con nuestro amor a Dios, pero que podemos ser participantes de esta naturaleza divina, porque haciendo una serie de cosas que aquí el apóstol Pedro nos aconseja que hagamos, podemos llegar a estar algún día arriba con Cristo en el cielo. Porque dice aquí la palabra en el mismo versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. O sea, y parece como que la Biblia es un libro antiquísimo, escrito esta carta posiblemente sobre 2000 años, y que es un libro antiquísimo, que es un libro que nada tiene que ver con los tiempos que actualmente corren. Y mira por dónde vemos, como dice la palabra, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y hay que preguntarse, ¿qué clase de pasiones son las que hay en el mundo? Pasiones desordenadas, pasiones egoístas, pasiones hacia lo prohibido, pasión hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia la idolatría, hacia querer saber, conocer lo que ha de venir, lo que ha de acontecer, cómo será, cómo acontecerá, cómo ocurrirá, un largo etcétera.
Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. O sea, que si tú tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, tú has huido de la corrupción que en el mundo hay a causa de las pasiones. Tú ya no perteneces a la pasión que en el mundo le da a las cosas. Se dan incluso entre ellos, se idolatran entre ellos. Eso ya no forma parte de nosotros, no forma parte de nuestras vidas, sino todo lo contrario. Nos lo dice aquí la palabra. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, la corrupción que hay en el mundo, y parece algo que esto, y uno se puede preguntar, y también en aquel tiempo había corrupción política, había corrupción empresarial, había corrupción en los estamentos gubernamentales, había corrupción en los ayuntamientos. Pues vemos que sí. Como esa corrupción existía, y hoy en día sigue existiendo. Pero por eso la palabra nos enseña, que dice aquí el apóstol Pedro, que pongamos toda diligencia en nuestra forma, en nuestra manera de vivir. Y ahora nos explica una serie de adjetivos para que podamos vivir en este mundo, esta corrupción que nos rodea, y que podamos ir hacia adelante, para que podamos crecer. Y, como hemos leído al final del verso 10 de este capítulo 1 de Segunda de Pedro, termina diciendo, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. ¿Y qué cosas son las que tenemos que hacer para no caer? ¿Qué cosas son las que yo tengo que hacer para no caer? Una de las cosas que tenemos que hacer, que nos lo narra aquí el apóstol Pedro, es en añadir a vuestra fe. O sea, lo primero que tenemos que tener es fe. Todos ustedes saben que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego, lo primero que tú tienes que tener en tu vida y tener muy claro es que si no tienes fe, no agradas a Dios, no tienes a Dios como Señor y Salvador, no sabes cuál es su voluntad, no sabes cuál es su deseo y nunca jamás lo podrás agradar. Repito, lo primero que todo cristiano, que todo creyente tiene que tener para nunca jamás caer es tener fe. Lo más importante, lo más valioso, la fe. La fe es lo que el Maestro tantas veces nos recordaba. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Nada es imposible para Dios, nos lo relataba, nos lo recordaba. Añadir a vuestra fe, o sea, ya el apóstol Pedro da por sabido, por entendido, que todos tenemos fe, que tú, que yo, que todos los que conocemos a Cristo tenemos fe. Eso es lo primero que nos enseña aquí la palabra, que pongáis diligencia, que pongáis manos a la obra, que pongáis rapidez, que no os durmáis. Añadir fe a vuestras vidas. Y luego dice otra palabra a continuación, virtud. Virtud significa fuerza. No sé si tú lo sabías, pero virtud significa fuerza. Cuando dicen que es persona más virtuosa, no es que sea una persona mañosa, no es que sea una persona con atributos diferentes al tuyo, no. En realidad está queriendo decir que es una persona que tiene fuerza. Por eso tienes que tener fuerza para los asuntos, los trabajos que tienen que ver con Dios. No puedes ser pusilánime, no puedes encogerte de hombros, no puedes hacer lo que otros hacen y que tú, habiendo recibido dones y talentos, no lo haces. Recuerda, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Quizás tú que me oyes en esta hora eres un elegido o una elegida de Dios.
y no estás añadiendo fuerza a tu ministerio, a tu llamado o a tu vida. Recuerda lo que el apóstol Pedro dice: añadir a vuestra fe fuerza. Pídele a Dios cada día que te dé esa fuerza. Pídele a Dios cada día que te ayude para seguir en los caminos de Cristo con fuerza, porque así nunca jamás caerás. Pídele fuerza en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu vida, para congregarte, para ir, para entrar y para salir. Mañana vamos a seguir viendo la segunda parte de este consejo de Dios, en los cuales vemos los consejos que el apóstol Pablo nos da para no caer jamás si creemos en Dios y en sus cosas. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Devoción en un Consejo de Dios, en www.radiotierraprometida.com o a través de la aplicación TuneIn Radio, Radio Tierra Prometida. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.